Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. Seguimos con las actividades del ciclo de charlas de café. Los fierros tienen memoria, espacio que ha reunido a especialistas quienes han reflexionado sobre la conmemoración de procesos y personajes relevantes en la conformación de la historia de México y su relación con los ferrocarriles, con el propósito de difundir la relevancia y la riqueza del patrimonio ferrocarrilero en nuestra memoria histórica y cultural. El día de hoy tendremos nuestra cuarta y última conferencia de este ciclo, que será en el marco de la conmemoración del 10º aniversario de la Declaración de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y del cierre de nuestra campaña Gastronomía Ferroviaria, la cual compartió documentos y cápsulas de video con recetas de cocina que aparecieron en el recetario que editó la revista Ferronales en el año de 1960. La revista Ferronales era el órgano más importante de comunicación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En este sentido, para nosotros es un gran honor contar esta tarde con la participación de la maestra Adriana Guerrero Ferrer, quien ha realizado una importante labor en materia de investigación sobre la cultura alimentaria de México, específicamente el estudio cultural de la cocina y los recetarios populares. A continuación, voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. La maestra Adriana Guerrero Ferrer es egresada de la licenciatura en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios de maestría en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la misma universidad. Ha sido galardonada con el premio Fray Bernardino de Sahagún en 1997 por su trabajo de tesis de licenciatura titulado La dulcería en Puebla, Historia cultural de una tradición, publicado por el Conaculta dentro de la colección de recetarios indígenas y populares. También ha sido distinguida con el Premio de Historia Regional Banamex, Anastasio G. Saravia, en el año 2005 por su libro Cocina y Cultura en Querétaro, recetario publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro, que es donde ella actualmente es docente en la Escuela de Gastronomía. En esta ocasión, la maestra Adriana Guerrero Ferrer nos compartirá con nosotros la conferencia Comentarios, reflexiones y notas a un recetario de la revista Ferronales, a 6 décadas de su única edición. Sin más, los dejo con la maestra Adriana Guerrero Ferrer. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos por invitarme a esta charla de café dentro del marco Los fierros tienen memoria. Como ya lo había comentado Covadonga Vélez Rocha, en esta ocasión hablaremos de un recetario de cocina, publicado por la revista Ferronales, órgano oficial de los Ferrocarriles Nacionales de México. Así que hoy estamos festejando el aniversario, el año 60 de este recetario, 60º, ¿no? Quiero dedicar esta charla a la memoria de mi muy querida amiga, inolvidable, Teresa Martínez Peñalosa, investigadora de las cocinas regionales, quien se interesó por los recetarios y escribió varias introducciones, entre ellas el de mi libro Cocina y Cultura en Querétaro, recetario, y que hoy son una referencia
obligada sus textos para el estudio de los recetarios en México. Asimismo, quiero comentar que en el estudio de este recetario no estuve sola. Me acompañó mi amigo Carlos Krause Rodríguez, bibliotecónomo y etnólogo, quien es un erudito en temas culinarios. Juntos reflexionamos ampliamente sobre este documento, así que las ideas vertidas en esta charla se las debo a él. Al hacer una revisión historiográfica, nos dimos cuenta que el recetario ya había sido estudiado por Diego Noel Ramos Rojas en un artículo que publica, que lleva por título La revista Ferronales y sus 60 años de historia, publicado en 2012. Más tarde, Covadonga Vélez Rocha publica A cocinar con Ferronales, un acercamiento al estudio de la sección de cocina de la revista Ferronales 1930-1965, primera parte. En esta charla, nosotros no pretendemos hacer una logomaquia, tampoco una revisión exhaustiva sobre este recetario folleto, sino puntualizarlo en los ejes en el que se localiza. Me gustaría dar un epígrafe para el inicio de nuestra charla de Isabel González Turmo, investigadora española, que recientemente ha publicado un texto que se llama 200 años de recetarios de cocina en España. Y dice, un recetario es un lujo. Es un lujo para el lector, pero también para el autor y usuario, ¿no? Y otro epígrafe de Manuel Vázquez Montalbán, que dice, dentro de una cocina figuran o deben figurar recetarios ajenos y propios, es decir, información culta sobre el guisar que viene de la propia o de la ajena experiencia. ¿Qué es un recetario? ¿Qué es este documento? ¿Por qué es susceptible de ser estudiado por la historia, por la antropología? ¿Por qué no solamente la literatura estudia, sino que hoy otras disciplinas sociales se han interesado por estos documentos? Los recetarios son documentos para la memoria. El recetario no solo es la descripción de las recetas, tampoco es solo el soporte tangible. Tenemos una memoria culinaria que nos permite cocinar, realizar procesos cotidianos sin la ayuda del recetario, sin la ayuda de un recetario escrito. Por ejemplo, hacer el arroz, los frijoles, las sopas, las salsas. Pero cuando tenemos una reunión, recurrimos al recetario para realizar guisos que no son de la cotidianidad y que no están en nuestra memoria, sino que el recetario, en él depositamos nuestra memoria culinaria, parte de ella, para poder recurrir y hacer algún guiso. Los recetarios son publicaciones ocasionales o periódicas. Los recetarios de cocina trascienden al ámbito de lo privado. Las prácticas culturales acontecen en espacios físicos definidos y alrededor de objetos determinados. Incluso encuentran en publicaciones como esta la ocasión de trascender el ámbito de lo privado para darnos pistas sobre la alimentación, la economía, la sociedad, la mentalidad y la cultura de una época. Nosotros estamos ante un recetario por convocatoria. El recetario que publica Ferronales en 1960 es un recetario diferente. Hay una tipología muy grande sobre los recetarios y diferencio aquí dos. El recetario por convocatoria y el otro recetario que es el publicitario. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Este recetario, por su formato, es un opúsculo en cuarto menor a 2 columnas, ilustrado, es alargado y angosto.
El recetario se avista dentro de la intrincada tipología de recetarios, como un recetario de concurso, un recetario folleto o un recetario corporativo. Hemos definido a este recetario como un recetario corporativo porque pertenece a una corporación, pertenece a una organización institucional. Es un recetario de edición definitiva. Es la única edición que se hizo. Por su contenido supuestamente especializado. Es un recetario nacional. No sabemos si es egresado de un sindicato, si es egresado de otra rama de la institución. Eh, el recetario corporativo, ¿no? Es un recetario en donde la empresa lanza una convocatoria que la fue difundiendo por la revista para que las mujeres integraran sus recetas. El recetario por convocatoria tiene una historia. Entre 1886, cuando se publicó el primer libro de cocina sufragista en Estados Unidos, y en 1920, cuando la 19 enmienda a la Constitución de los Estados Unidos otorgó a las mujeres el derecho al voto. Hubo al menos media docena de libros de cocina publicados por asociaciones de sufragistas en el país. A diferencia de los recetarios por convocatoria, tenemos los recetarios publicitarios. Los recetarios publicitarios eh, empezaron a publicarse. Conocemos el de Royal, el de la levadura, en 1906 en México. Y a lo largo de las décadas, hasta llegar a 1960, se publicaron muchísimos recetarios publicitarios en donde la empresa eh, eh, publicitaba, valga la redundancia, un producto, eh, un- una lata de leche, la mantequilla, el Royal en este caso, que son diferentes a los recetarios por convocatoria, como en este caso, porque Ferrocarriles no está promocionando ah, ningún producto, sino se está apropiando de la cocina mexicana y le está dando a estas recetas, a estos títulos, un, un proceso de los trabajos que viven los ferrocarrileros al interior de la empresa. Y ahorita vamos a hablar de los títulos de las recetas, ¿no? Entonces, así tenemos una infinidad de recetarios publicitarios. Pocos fueron los recetarios por convocatoria en nuestro país. Un contexto social que nosotros podemos, donde podemos ubicar a nuestro recetario es en el momento en el que la mujer se siente liberada en los años 60, ¿no? Que es diferente a la mujer moderna. Dice, muchos avisos publicados en revistas especializadas sobre la mujer también apelaban al discurso de la liberación, como el de unas ollas que rompían las cadenas de la esclavitud en la cocina y permitían recibir al esposo arregladita, bella y hermosa. Se presenta una imagen de una mujer con brazos en alto, con delantal, con una olla y la tapa en cada mano, y unos grilletes rotos colgando de sus muñecas. Se trataba de tener tiempo libre para dedicárselo a otros, como en ese caso dejar de ser una mujer totalmente doméstica. En el caso del orden doméstico, la irrupción de artículos tecnológicos provocó modificaciones en la manera de ser de las familias. Este recetario es el producto de un pensamiento emergido de las bases constructivistas de un nacionalismo, siendo más osados de un nacionalsocialismo. En la convocatoria lanzada por Ferronales, se trata a la mujer ya no como la esposa, sino como la compañera. La mujer que es la compañera del hombre, que participa en actividades no solamente domésticas, sino que también está integrada
¿no? E interesada por el trabajo de su esposo. Pero en el recetario, en la convocatoria, los directores de la revista escriben que invitan a trabajar a estas mujeres, ¿no? Que son las compañeras de los hombres, ¿no? En este sentido, digamos, es un recetario que es un parteaguas, digamos, porque la mujer no es vista en esta revista, no es vista como la mujer como el yugo, sino la mujer que conoce de cocina, la mujer que emplea procesos culinarios, pero que también está interesada por el trabajo de su compañero, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy interesante, ¿no? Que los editores y fundadores de la revista, ¿no? Pusieron en marcha esta estrategia de hacer artículos y de invitar al gremio para que empezara a escribir artículos de diferente índole y en este caso no se olvidaron de las mujeres. En 1960 son convocadas para hacer este interesante recetario. Dice, por el contenido de las recetas tiene la factura de una edición abreviada. Las recetas presentadas con estas nominaciones ferroviarias, aparte de estar condicionadas en la convocatoria, ¿no? Que dice en el punto número 3, dice las recetas, lo mismo para sí, la identificación para su designación definitiva deberán llevar un título ferroviario. Por ejemplo, un guiso de carnero podría intitularse Carnero Vía Libre y el de carnitas podría designarse Carnitas Express. Nosotros nos preguntamos, ¿son esa realidad del pensamiento nacionalista imbricado en el pensamiento ferrocarrilero? A este recetario trataron de presentarlo como una deconstrucción de la llamada cocina mexicana para llegar a una resignificación de la misma. En este periodo, algunos autores han querido románticamente denominar la construcción de la cocina mexicana. Nosotros percibimos que la cocina mexicana, bueno, existe, ¿no? Es una construcción social, cultural, de largo aliento. Las mujeres que crearon estos libros se quedaron dentro de la esfera autorizada por las mujeres. ¿Qué podría estar más seguro dentro de las preocupaciones domésticas de las mujeres que cocinar? Los americanos en Estados Unidos que hicieron estos recetarios por convocatoria, les llamaron también los libros de cocina de la comunidad, libros de cocina de recaudación de fondos o libros de cocina de caridad. En este caso, nuestro recetario de Ferrorales es un recetario que se difundió a través de la misma revista por suscripción. De ahí que hoy el recetario sea como un garbanzo de a libra, porque es un recetario mm, difícil de localizar en las bibliotecas. Y ahorita vamos a comentar ese punto. Por el contenido de las recetas, tiene la factura de una edición abreviada, tal como lo expresaría Julia Kristeva. Todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Quisiéramos comentar que este recetario, por la forma en que está construido, se parece mucho a los recetarios de bodas del siglo XIX. Es decir, las recetas no están organizadas por temas, no están clasificadas por guisos, carnes, postres, bebidas, sino que va una receta tras otra sin que haya una división de esta naturaleza, ¿no?
Por eso lo comparamos con estos recetarios de bodas del siglo XIX. Las recetas supuestamente confeccionadas por los ferrocarrileros muestran ese constructo sindical de un nacionalismo, nos preguntamos. El título de las recetas es sumamente interesante. El título tiene que ser, ¿no? Tiene que ser descriptivo y evocativo, de manera que el lector se haga una idea aproximada del plato en cuestión. La nominación de una receta normalmente está relacionado con el propio origen de la receta. En ocasiones es difícil de precisar porque se remonta muchos años atrás o es un producto de múltiples adaptaciones y transformaciones a lo largo de las décadas. Pero si nos ponemos a pensar, encontramos muchos platos hoy conocidos en todo el mundo que poseen un nombre relacionado con una determinada personalidad histórica, con un nombre propio, geográfico, por contenido, etc. Y cuando pasan a la posteridad, no siempre podemos distinguir dónde acaba la realidad y dónde empieza la leyenda según el nombre de la receta. En las observaciones, percepciones de este recetario, los títulos de las recetas se perciben más bien demasiado forzadas. Al llevar el término ferrocarrilero una vez más, creo que con el afán de darle un toque identitario, sindicalista, ferroviario. Por el contenido de las recetas, tiene la factura de una edición abreviada, como ya lo habíamos dicho. Esto es, son recetas transferidas de otros recetarios. Hemos de comentar que los recetarios regularmente son copias de otros recetarios. Y este no sería la excepción. Aquí la apropiación del recetario por parte de ferrocarriles es justamente colocar un adjetivo calificativo que lo vinculará con el gremio. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el pollo a la locomotora. Cuando nosotros leemos la receta, no es más que un pollo a la jalapeña o jalapeño. Por ejemplo, el espagueti o macarrón a la diésel. ¿Qué es ese guiso? Pues esa es la boloñesa. Otro, chiles rellenos a la express. Son simplemente chiles rellenos. Tostadas diésel. Son tostadas de chorizo. Pastel de chocolate con luz roja, ¿no? Galletitas, son galletitas de naranja. Pastel de chocolate con luz roja es un pastel de chocolate. Después, botana mexicana a la jefe de patio. Es una quesadilla de flor de calabaza, ¿no? Y así podríamos decir un merengue italiano, o las cocadas rieleras, son las cocadas simplemente. El salpicón vía libre, pues es un salpicón nada más. Cena para Navidad rielera, pues lo está construido de un espagueti, etcétera. Entonces, ¿qué es lo significativo? ¿Qué sería lo relevante de este recetario? Dice, aquí vamos a decir que el recetario utiliza también algunos vocablos náhuatl, ¿no? Como testales, eh, utiliza otros significados náhuatl. Este recetario, ¿no? Lo respetable de este recetario es concebir una visión isográfica. Vaya pues un facsimilar, pero con un gran apéndice, el de todas las recetas que aparecen en la revista Ferronales, con dos objetivos. Uno, para los coleccionistas de recetarios. Dos, para la diseminación del mismo en las bibliotecas especializadas. Resulta que Carlos Krause me comentaba, y que me parece que es muy importante, cuando estábamos haciendo las notas y los comentarios a este recetario, que no se encuentra
en la edición en el Museo de los Ferrocarriles, teniendo el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos un acervo importante especializado. Sin embargo, el recetario es una copia, es un escaneo que se hizo de él porque no está en ferrocarriles. Entonces, nos pareció muy importante porque lo buscamos, lo rastreamos en otras bibliotecas, no solamente del país, sino en el extranjero, y encontramos que el recetario no está dentro de los acervos bibliográficos. Entonces, consideramos que por su rareza eh, debe estar pues en un repositorio, debe hacerse una edición facsimilar del mismo. También nos preguntamos, ¿no? Quizá, ¿no? También su rareza es por el tiraje y que es difícil tener acceso a él. Y los coleccionistas de recetarios lo buscarían hasta debajo de las piedras, porque este recetario no se encuentra ni en la Biblioteca Nacional de México, ni en la Biblioteca de Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdes, ni en la Biblioteca del Congreso de Washington, ni la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ni de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y así podríamos mencionar a una gran cantidad de instituciones, ¿no?, que no cuentan con este recetario. Entonces, no están en ningún fondo especializado en gastronomía a las que tuvimos acceso. No poseen ningún ejemplar físico o digitalizado. De ahí eh, su valor. Otro de los aspectos que resaltamos en este recetario es lo estético. En la década de los 60, las revistas ilustradas pues eh, eh, tienen fotografías, tienen ilustraciones y deben ser atractivas. El recetario es muy atractivo por sus ilustraciones. Encontramos que algunas de las ilustraciones del recetario son de Ernesto García Cabral, a quien le llamaban el Chango Cabral, ¿no? Y quizá alguna otra de Héctor Valdés y Ángel Rodríguez que colaboraron con la revista Ferronales. Realizadas estos dibujos, estas láminas con tintes de Art Nouveau, Art Deco, con toques de modernismo tardío y Arts and Crafts. Hemos de decir que Ernesto García Chango Cabral estudió en la Academia de San Carlos, contemporáneo de Diego Rivera, de Saturnino Herrán, y él trabajó en revistas, en muchas revistas mexicanas de la época, y incluso en la portada de la revista Ferronales de 1960 es una portada realizada por el Chango Cabral, donde aparecen pues, motivos Art Nouveau, los colores azul y blanco y negro, y unos relojitos como con unas alitas que refieren, ¿no?, a la puntualidad, a la eficiencia de los ferrocarriles. Bien, otro de los aspectos que nosotros podríamos decir bueno, para comentar estos contextos sociales, ¿no?, en donde se inserta este recetario, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de la mujer en México, decimos los plenos derechos políticos de las mujeres no tuvieron reconocimiento hasta 1953. Eran los años del desarrollo estabilizador. Eran los años del desarrollo estabilizador, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estaba bien consolidado y el movimiento feminista era prácticamente inexistente. Para este momento, el sufragio femenino había dejado de ser una demanda de un movimiento social
para convertirse en una concesión política otorgada desde las esferas estatales del poder y en un instrumento empleado por el régimen para construirse una imagen internacional de modernidad. Fue entonces, a mediados de 1954, cuando con plena capacidad ciudadana, las mujeres mexicanas acudieron a las urnas a votar en unas elecciones federales. Habían transcurrido más de 4 décadas y el país se había transformado profundamente desde que en 1910, al grito de sufragio efectivo, no reelección, se inició el movimiento social que hoy llamaríamos Revolución Mexicana. Entonces, este recetario está inserto en esta modernidad, ¿no? En donde las mujeres, si bien es cierto, se están, digamos, liberando. Está la píldora anticonceptiva, las mujeres no usan sostén, las mujeres van a las universidades, las mujeres estudian, trabajan, etcétera. De todas maneras, la cocina mexicana siguió y sigue estando en manos de las mujeres. Entonces, a todas ellas les agradecemos el que hayan construido y estén construyendo una base importante cultural de nuestra identidad, que es la cocina, porque nuestra cocina estuvo en manos de las mujeres. En Europa, los hombres eran, sobre todo en Palacio, eran los que estaban a cargo de las cocinas, pero en México nuestra cocina ha estado en manos de las mujeres. Bien, creo que estos serían los comentarios generales que nosotros haríamos a este recetario por convocatoria y que su validez y que su importancia radica precisamente, como lo comentamos, en esta rareza de encontrarlo y que digamos, los coleccionistas de recetarios buscan este trabajo para estudiarlo y ver cómo la empresa Ferrocarriles también tomaba en cuenta estos aspectos femeninos, ¿no? La cocina, y premió a las mejores recetas. Fueron hombres también los que estuvieron a cargo del jurado, no hubieron mujeres, y consideramos también que el recetario, cuando se dieron los premios, no hubo cocina, no se cocinaron los guisos de las recetas, sino que el recetario se hizo a través de la lectura de esas recetas. Los ingredientes, los procesos culinarios, las presentaciones de los platos, pero solo en la imaginación. Por eso, los recetarios quizás sean en las bibliotecas, son los recetarios que más se extraen. Me refiero a los que más se roban en las bibliotecas. ¿Por qué? Porque nos encanta leer recetarios para imaginarnos los sabores, para imaginarnos cómo serían esos platos, ¿no? Y sobre todo, si es un recetario con estos tintes nacionalistas como el que publica Ferronales, pero que además les colocan el apelativo de las actividades de Ferrocarriles para apropiarse de él, como ya lo habíamos comentado. Entonces, agradezco mucho que me hayan invitado a estas charlas. De los fierros también tienen memoria, porque pues el recetario no es más que una memoria culinaria. Agradezco muchísimo al Museo de los Ferrocarriles Mexicanos que haya pensado en mí para comentar este extraordinario texto.
muchísimas gracias, maestra Adriana, por estos valiosísimos comentarios que nos ha dado con respecto al recetario. Efectivamente, hace ya algunos años se hizo un pequeño artículo con respecto a él, algo más descriptivo, algo como más para presentar, para que los usuarios supieran que que ese recetario excepcional está, al menos en formato digital, se encuentra en el acervo del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Lo que usted nos ha planteado en este momento realmente es muy valioso para nosotros en el museo, porque nos permite entonces, ya con este análisis, estos comentarios, este punto de vista que usted nos dio, nos permite pues ponerlo todavía más en valor, ¿no? Este documento digital. Quiero comentarle y comentarles a quienes nos están escuchando que este recetario llegó al museo gracias a que un compañero de trabajo del mismo museo, su tía poseía el recetario, el original. Entonces, él muy amablemente nos los llevó y la señora Lidia Camacho Ortega, quien era la dueña de ese recetario, ella muy amablemente lo facilitó para poder hacer la digitalización y, por supuesto, el Departamento de Conservación y Restauración lo puso bonito nuevamente, lo limpió y se le devolvió nuevamente a su dueña, ¿sí? Entonces, ese recetario original está con la familia de la señora Lidia Camacho Ortega. Efectivamente, es un documento que ahora ya se empieza a dar más a conocer. Ahora, usted, maestra, que lo analizó de una manera excepcional. Gracias. Y sí me gustaría, por supuesto, pues también comentar que, bueno, que aparte de lo que se ha hecho con este recetario y de lo que hemos ido observando, porque este recetario es tan hermoso que uno siempre regresa a él, a revisarlo, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, en el caso de la campaña de gastronomía ferroviaria, que desde junio de este año hasta este momento, hasta este viernes, que es con lo que ya clausuramos la campaña, pues hemos venido retomando precisamente el recetario para hacer unas cápsulas en donde nuestros propios compañeros del museo y del propio centro de documentación nos hemos dado a la tarea de elaborar esas recetas, ¿no? Y la verdad ha sido maravilloso porque no solamente hemos tenido esa experiencia, bueno, de ponernos ante una cámara para guisar la receta, sino que nos hemos dado cuenta de que todas las recetas son deliciosas, ¿no? Todos hemos compartido nuestros comentarios de, bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo lo vistes? Y para todos ha sido realmente excepcional y ha sido otra manera más también de darle difusión a este recetario, aunque sea de esta manera, ¿no? Porque sabemos que no lo tenemos en físico, ¿no? No lo tenemos en físico. Por supuesto, lo ideal sería hacer un facsimilar de sería algo, una gran idea poderlo hacer y bueno, por supuesto, no solamente presentar el recetario, sino que lleve un preámbulo, lleve una presentación, que lo contextualice, ¿no? Que quien tenga en sus manos este recetario sepa lo que tiene, ¿sí? Sepa lo que vale, ¿no? En este sentido. Y bueno, por supuesto también de los comentarios que usted hizo, efectivamente es un recetario en donde las mujeres tuvieron una participación importante. Solamente un hombre fue el que mandó una receta. Solo uno participó, ¿sí? La receta se llama tortas Pullman.
de la Ciudad de México, ¿no? El señor mandó su receta de la Ciudad de México, pero el resto de las 75 recetas restantes son de mujeres. Las enviaron esposas de los ferrocarrileros o hermanas de los ferrocarrileros, porque finalmente la convocatoria solamente estaba destinada para las familias ferrocarrileras. Y así decía, o sea, para las mamás, para las hermanas, para las esposas, ¿no? De los propios ferrocarrileros, con la intención de conocer qué era lo que comía el gremio ferrocarrilero, ¿sí? Y la verdad es importante porque no solamente nos permite conocer la comida cotidiana, sino también aquella comida que se servía en los momentos importantes, ¿no? Por ejemplo, la cena de Navidad. Hay varias recetas que hacen referencia a la cena de Navidad, ¿no? Desde un espagueti, el pavo, el guajolote, bueno, así es, ¿no? Entonces realmente es un recetario digno de conservarse, digno de estudiarse, como usted lo hizo, ¿sí? Creo que todavía hay mucho, mucho más que decir de ese recetario, ¿no? Por muy pequeño que se pueda ver, pero hay mucho que decir, ¿no? No solamente por los títulos ferroviarios, sino por todo el contenido que uno puede encontrar precisamente en ese recetario. En verdad, muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias por esa excelente reflexión y ese análisis que hizo. Gracias. Quiero pasar en este momento pues a dar los comentarios, algunas preguntas que llegaron ya del público para que usted amablemente pues nos haga el favor de contestar. Claro que sí, con Eh, mucho gusto. Llegaron algunas preguntas. Voy a comenzar primero por los comentarios, las felicitaciones. Bueno, hay una felicitación de la maestra Tere Márquez que dice: querida Adriana, qué gusto reencontrarnos y escucharte, siempre puntual, sabia y generosa al compartir tu conocimiento. Un abrazo muy fuerte, esperamos vernos pronto. Qué linda. Hay otro comentario de Rodrigo Sánchez. Ojalá la doctora Adriana pudiera abundar más en la división sexual del trabajo. No es lo mismo la cocina doméstica en manos de las mujeres que la cocina industrial, generalmente en manos de los hombres. Blanca Puig nos escribe un comentario y nos dice: sería muy interesante leer esas recetas, no solo por sus nombres, sino por conocer cuánto ha cambiado las recetas o los procedimientos de conocimiento a 60 años. Una interesante charla y aprendiendo algo nuevo e interesante. Pequeños detalles que uno desconoce. Hagan un facsimilar. Y bueno, hay preguntas, hay una que dice dónde se puede conseguir el recetario. Bueno, pues en este caso, en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, tenemos una copia digital, ¿sí? Si luego ella se puede contactar con nosotros directamente para poderle decir cómo es el procedimiento para poder adquirir esta copia digital. Hay otra pregunta también de Blanca Puy que nos dice: ¿por qué no lo guardaron? Bueno, ya un poco se contestó la pregunta, ¿no? Que pues ni siquiera está en las grandes bibliotecas. Y bueno, en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria tenemos la colección completa de la revista Ferronales. En su momento, cuando llevé a cabo la primera investigación sobre el recetario, bueno, se revisaron 30 años de la revista, en ningún momento, en ningún punto estuvo ese recetario, solamente se hizo la referencia durante la convocatoria, ¿no? Durante 1959,
que se hizo la referencia a la convocatoria mes con mes, se fueron subiendo algunas recetas que se iban publicando, pero el recetario en sí, ya el suplemento, no estaba dentro de la colección. Y hay otro comentario de Beto Paz que nos dice: la apropiación de los nuevos nombres de los alimentos indican la conexión de esos alimentos con su comunidad. Claro. Pues estos son, maestra, los comentarios, las preguntas. Si usted tiene algún otro comentario final, con gusto la escuchamos. Sí, nosotros anduvimos buscando cuál era el tiraje del recetario, porque eso es importante. Hay que ver cuánto se hizo. Si era por suscripción, como lo dicen, como lo dice la convocatoria, como está en la receta, digo, en la revista, que se le entregaría a cada uno de los miembros de Ferrocarriles que estuviera suscrito a la revista, le entregarían un ejemplar gratuito, ¿no? No se Así es, vendió, solamente se difundió entre el gremio ferrocarrilero, de ahí así es. su, digamos, su rareza, ¿no? Por eso no lo encontramos, pues es un recetario difícil de localizar, y cuando al Museo de los Ferrocarriles le llega todo ese acervo y tienen completita la revista Ferronales de 1930 a 1991 y no está el recetario, es muy extraño. Yo comentaba con usted en algún momento de que los recetarios son sustraídos de las bibliotecas, ¿no? Para llevártelos, para leerlos, para comentar, a veces, incluso somos coleccionistas de recetarios sin hacer las recetas, ¿no? Así es. Entonces, no sabemos por qué razón no hay este recetario, y tampoco supimos cuál era el tiraje. Debió de haber sido grande, porque en algunos momentos la revista llegó a tener hasta un tiraje de 30,000 ejemplares. Así es, Entonces, si es exactamente. así en esa época, entonces se giraron todos esos ejemplares también, porque cada vez que alguien compraba la revista o le llegaba por suscripción, también le llevaba el recetario. El recetario, sí, Bueno, se y obsequiaba. agradezco pues los comentarios, y efectivamente los ferrocarrileros se apropian de esta cocina al ponerle los apelativos de los procesos de trabajo. Así Claro. es, efectivamente. Agradezco los comentarios, y Sí. nuevamente agradezco, bueno, un fuerte abrazo a la maestra Tere Márquez, siempre tan cariñosa, y pues a todos ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Maestra, llegaron otros comentarios que quisiera decírselos de una vez. De Blanca García: muchas felicitaciones para ustedes por esta información tan valiosa, muchas bendiciones. De Jorge García: gracias por el reconocimiento a Lidia Camacho Ortega, felicidades hasta donde estés. Mm, Así es, a donde quiera que se encuentre en este momento la señora Lidia Camacho Ortega, la verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por legarnos este recetario, exacto. ¿sí? Porque no sabe lo que nos entregó en ese momento, ¿verdad? Y Ricardo Gómez: excelente presentación, felicidades. Museo del Ferrocarril de Torreón, excelente tema. La vida cotidiana, la memoria ferroviaria y la gastronomía. Felicidades, maestras, por sus acertados comentarios. Muchísimas gracias. Pues Y muchas esos pues gracias. son todos por el momento, maestra, los comentarios que han llegado a nuestras redes. Y bueno, pues le agradecemos de parte del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero que pues nos haya acompañado en esta tarde y nos haya dado una excelente, excelente plática. Muchísimas Eh, gracias a usted. y pues muchísimas gracias. También pues agradecemos por sumarse a las transmisiones de este ciclo de conferencias al Centro Cultural González Gallo, al Museo Casa Redonda de Chihuahua,
al Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes y al Museo de los Ferrocarriles Jesús García Corona de San Luis Potosí. Eh, como aviso, todas las charlas estarán, todas las charlas de este ciclo van a estar disponibles en el canal de YouTube del Museo Nacional de los Ferrocarriles, ¿sí? Y pues, maestra, muchísimas gracias por esta plática, por acompañarnos, y a todos quienes han seguido esta transmisión, en realidad muchísimas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por sus likes, por todo. Muchas gracias y que pasen todos una excelente tarde. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.